Buenos días con todos. Muchas gracias por estar presentes en este interesante evento de seguridad. Eh, Ahora tengo el gusto de presentar a César Farro. César Farro es especialista en gestión de amenazas, ha estudiado un máster en ciberseguridad en la Universidad Católica de Murcia y sobre todo es un entusiasta en promover mejores prácticas de ciberseguridad para las personas y empresas. César nos va a dar una charla el día de hoy, una charla muy interesante. Y el título es ¿sabes si tu casa recibe ciberataques? ¿No? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Ahora que el IoT está no solo en todas partes, sino también al alcance de todos. César, ¿cómo estás? Buenos días. Te dejo para que continúes con la charla. Adelante. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los compañeros. Hoy día es sábado, pero súper entusiasmado de poder compartir con todos lo que nos gusta la seguridad y pues felicitar a Ecoparty por esta iniciativa. La verdad que yo los conozco también hace mucho tiempo. Viajé a Argentina creo que en el 2009, 2010. Fue la primera vez que me quedé impresionado por la calidad de los contenidos y los expositores. Y muy bueno que vengan a otros países. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre el tema de ¿sabes si tu casa recibe ciberataques? A partir de haber estudiado este máster de ciberseguridad el año pasado, uno de los trabajos fue poder implementar un honeypot, ¿no? Poder implementar un honeypot en una red industrial o también en una red TCP/IP, como la conocemos todos, con el objetivo de identificar cuáles son los tipos de ataques. Entonces, un poco la charla va a tratar de ello. Por favor, cualquier pregunta que tengan, al final la idea es poder aclarar algunos detalles y van a ver que hay mucho por investigar en esta área. Bien, ¿qué cosa está pasando ahora en Internet? Seguro con la charla anterior también han visto muchos tipos de ataques que se están dando en Internet, etcétera, ¿no? Voy a ir específicamente a estos tipos de ataques, digamos, un poco los portos más conocidos en Internet, pues como todos sabemos, el SMB, que nos sirve para compartir archivos por Internet, compartir archivos en una red LAN, a veces por descuido o por desconocimiento se publica en Internet, cuando no se debería, ¿no? El RDP, que es muy usado en las empresas, el Terminal Server, que nosotros lo conocemos normalmente, que funciona en el puerto 3389, también es muy usado, mucho más, por ejemplo, ahora en la cuarentena, cuando nosotros nos conectamos desde internet desde casa hacia un sistema de la empresa, de repente utilizamos RDP y quizás utilizamos una versión desactualizada y también con un usuario y password básico, que eso puede tener muchos problemas que más adelante lo vamos a explicar. Por ejemplo, es un punto de abertura para un ransomware, ¿no? El SSH, como todos sabemos, nos sirve mucho para la parte de administración, pero lo utilizan mucho los atacantes, constantemente tiene ataques de fuerza bruta. El servicio de Telnet, que obviamente se recomienda no utilizarlo en routers, en switches, en sistemas, en dispositivos de comunicaciones, pero que en los dispositivos IoT, vamos a ver más adelante, se utilizan porque es una manera básica, rápida de poder ingresar y configurar. Otros servicios como el servicio de SIP, obviamente también muchas empresas en Perú y también en la región, cuando tienen este servicio totalmente disponible en Internet, el atacante está haciendo todo el tiempo están haciendo scanning, ataques de fuerza bruta para ingresar a este servicio, ingresar con un usuario y password por default o tratar de hacer un ataque de fuerza bruta y robarse los minutos de crédito. A ver. Disculpa. Un minutito. Vamos a ver ahora. Un minutito. Ahora sí. Ahora sí, ¿me confirmas, Pablo, por favor? Está perfecto, está perfecto. Ok. Entonces lo que comentaba es que había muchos servicios en Internet. Si me confirmas, Pablo, por favor, que está todo bien en la presentación. Sí, sí, está bien. Muy bien. De acuerdo. Entonces estaba indicando que hay muchos servicios que son relativamente muy conocidos en Internet
y todo el tiempo los atacantes están haciendo scanning y ataques de fuerza bruta, ¿no? Ataques de DOS, ataques de ransomware, muchos ataques de ransomware que vienen por correo electrónico o de repente aprovechando una vulnerabilidad, ¿no? Haciendo una búsqueda muy sencilla, ¿de acuerdo? Shodan, como todos sabemos, es un buscador de servicios, de puertos, de aplicaciones, a través de banners, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, simplemente haciendo una búsqueda del puerto CMB que funciona en el puerto 445, hay más de 1 millón de servicios disponibles en el mundo, ¿no? Es una referencia, no es exacto, pero fíjense, si eso hacemos una revisión del puerto 3389, que es el RDP, que como comentaba, es un servicio que normalmente en los casos que he visto ransomware en las empresas, es muy curioso, ¿no? Vas a ver el tema del servicio el ransomware y preguntas, ¿no? ¿Y usted tiene algún servicio de terminal de server conectado a Internet? Sí. Y una pregunta, ¿y su versión cuál era? Una versión antigua y su usuario y contraseña era muy básico. El servicio de Telnet, por ejemplo, mira, hay 162.000 servicios, 162.000 hosts disponibles con este servicio. El servicio del SSH, que como todos sabemos, por ejemplo, Amazon, Google, los proveedores de cloud, tienen bastantes servicios ahí, ¿no? Esta es una visión relativa, ¿de acuerdo? Porque no necesariamente Shodan va a entregar todo, digamos, exactamente la información, pero nos sirve como referencia para identificar que los atacantes no es que quieran atacar específicamente una empresa, sino que están haciendo todo el tiempo, están haciendo scanning y ataques de fuerza bruta para poder ingresar a esta máquina. Si esta máquina está vulnerable, entonces probablemente empiecen a buscar un archivo SQL, un archivo grande, un archivo reciente para poder encriptarlo. Ya sería un ataque de ransomware, ¿no? Pero estos son ataques masivos que están pasando todo el tiempo. ¿De acuerdo? En mi experiencia, tener mucho cuidado con el servicio del RDP, no publicar el SMB nunca a Internet, no es necesario, ¿no? El SSH cambiarlo de puerto o hacer una configuración que siempre se recomienda para no ingresar públicamente al servicio del SSH. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora, vamos a configurar un servicio de Telnet en puerto 23, ¿está bien? Un poco centrándonos en la presentación, ¿qué está ocurriendo en nuestras casas? ¿No? Todo el tiempo, y esto se ha detallado más ahora en este periodo de coronavirus, todo el tiempo estamos conectados a Internet, ¿no? Y aquí hay una tendencia en el mercado, obviamente se ha parado un poco por la economía de estos meses, pero es el tema de la domótica, ¿no? Es decir, tanto los dispositivos que normalmente estábamos acostumbrados, como la cámara, la podíamos ver desde nuestra oficina, desde donde estemos, a través de la aplicación móvil, pero ahí empiezan a otros dispositivos, ¿no? Como sensores para ver si es que se abre o no la puerta de la casa, si es que hay un intruso, conectarse a los sistemas de seguridad de la centrales de seguridad a través de sensores, dispositivos de limpieza como una lavadora, una refrigeradora, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos que estaban, digamos, separados por un tema de eficiencia, de mejor uso, empiezan a tener esta tendencia de usarlo a través de una aplicación, ¿no? Eso significa conectarse a Internet y también exponerse, si es que estos dispositivos están inseguros, también exponerse con todas estas vulnerabilidades a Internet, ¿no? Que eso es un poco lo que vamos a hablar. ¿Para qué sirven los honeypots? Y aquí va lo interesante, ¿no? Uno de mis experiencias más importantes para compartir con todos es tener siempre visibilidad de los eventos, ¿no? Siempre es muy importante ver los eventos. Si uno no tiene visibilidad de los logs que nos entregan los servidores, de los logs que nos entregan los firewalls, los logs que nos entrega el antivirus, los logs, por ejemplo, esta prueba de rating que comentaba Fredo al inicio, todos los eventos que me debe reflejar los dispositivos perimetrales, la misma aplicación, y yo no tengo visibilidad de ello, entonces estoy ciego, no sé lo que está ocurriendo.
Si estos dispositivos no tienen la misma hora, entonces también voy a estar perdido, ¿no? Entonces la idea es que tener siempre visibilidad de todo lo que ocurre en la red, aprovechando todos los dispositivos que tenemos en nuestra infraestructura. En este caso, el honeypot nos ayuda a poder visualizar lo que el atacante, si vemos en el diagrama, este es un diagrama general, claro, el atacante trata de ingresar digamos, al servidor público, por decirlo de alguna manera. El firewall debe dejar solamente lo que es necesario para poder permitir el tráfico, pero vamos a colocar una carnada, ¿no? Vamos a colocar, como se dice, miel para que los atacantes piensen que esta es una máquina o un servidor que tiene información importante, pero que nos ayude a capturar. Entonces, ¿por qué sirven los honeypots? Porque nos ayudan a observar todo lo que todo el tráfico que ocurre desde el atacante hasta esta carnada. Por eso hay tipos de honeypots, ¿no? Hay tipos que tienen mucha interacción, que guardan toda la información que el atacante está realizando, los comandos, los tipos de comandos que está haciendo, qué archivos está tratando de descargar, qué malware trata de ejecutar, son bien informacionales, ¿no? Pero hay honeypots también que son más básicos, que te entregan las desde donde se conectan. Entonces no te dan mucha información, pero sin embargo el concepto es importante, ¿no? Dependiendo del servicio que tú vas a publicar. ¿Para qué sirven también? Sirven para identificar las IPs de origen. Si estoy en Perú, entonces quizás mis clientes, el 98% de mis clientes vengan de Perú y a través del honeypot o también utilizando otro dispositivo de seguridad perimetral voy a identificar que hay IPs que no tienen sentido que se conecten a mis servidores públicos, a mis servidores web, ¿no? Identificar malware que se está ejecutando localmente, ¿de acuerdo? Bootnets que estén, digamos, aún que estén constantemente tratando de ingresar, ya sea con ataque de OS o inyectando phishing o inyectando malware, ¿no? Realizar pruebas para validar que tanto los dispositivos perimetrales de nuestra seguridad estén bien configurados, también nos puede ayudar el honeypot, ¿no? Es decir, aquí las recomendaciones sería tratar de implementar uno en tu empresa, porque es gratis, no tienes por qué pagar a nadie, no es licenciado. Claro, vas a gastar el hardware, que sí es necesario tener un, buen un buen hardware con buena memoria para poder capturar los eventos, dependiendo del código que vas a instalar, pero es gratuito. Y la idea es que todos los eventos que salgan en los dispositivos perimetrales también se pueden reflejar en la carnada, ¿de acuerdo? Esto nos permitiría ver alertas, login, hacer un análisis, hacer un reporte, afinar las firmas que se deben aplicar en los dispositivos perimetrales como locales, etc., ¿no? O sea, nos da mucha visibilidad y pueden complementar con la visibilidad que tú tienes de los dispositivos que están más a la mano izquierda. Un poco, este es un diagrama de red general de una casa, ¿no? En este momento, pues todos en nuestra casa tenemos laptops, PCs, un smartphone conectado en la Wi-Fi de la casa, una tablet, tenemos cámaras, videojuegos que se conectan a internet directamente, es decir, un conjunto de dispositivos que empezamos a usar y que, claro, todos están conectados a través del SSID, pero también hay otros dispositivos, como por ejemplo los que comentaba de domótica o los de casa, como las refrigeradoras, calefacción, etcétera, que también ya se empiezan a conectar hacia Internet, ¿no? Entonces, la idea de estudiar es que en esta presentación vamos a instalar un honeypot detrás de este router del proveedor de Internet, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una configuración que permita simular un dispositivo IoT y que desde puedan ingresar a ese servidor. Vamos a suponer que esta laptop que está aquí
sea el honeypot, y vamos a configurar en el router del proveedor de Internet, vamos a configurar que el puerto TCP/IP, el puerto 23 del servicio de Telnet, que es muy usado en los dispositivos IoT, sea forwardeado a esta laptop que está específicamente acá. Eso lo vamos a hacer en el router, y acá en la máquina virtual, en este caso yo estoy usando una máquina virtual, vamos a instalar el honeypot, ¿de acuerdo? Esa va a ser la configuración. Después todo va a seguir igual, todos los dispositivos van a salir a internet con el SSID de la casa, o de repente SSID para personas que se conecten desde, eventualmente, tener dos SSIDs a veces es recomendable, ¿no? Uno para tu casa y uno para personas externas que vengan, porque ahora nuestras casas son como nuestras oficinas. Entonces, este tipo de detalles, ¿no? Entonces, un poco para centrarnos, la idea es que en la red de nuestra casa vamos a instalar una máquina virtual, puede ser también una máquina física, donde vamos a instalar el honeypot, y él va a escuchar el puerto 23. Desde cara a internet, el servicio va a escuchar el puerto 23. Internamente voy a forwardear todo ese tráfico hacia la máquina del honeypot. Bien. Específicamente, para esta prueba de concepto, he utilizado el proyecto de PIPE, este proyecto muy interesante. ¿Por qué escogí este proyecto? Porque es, como comentaba, ¿no? Hay tipos de honeypots que son muy básicos, que simplemente te dan la IP pública de donde se conectan, el ACN, el sistema autónomo de donde se conectan, pero no te dan mucha información. En este caso, vamos a ver más adelante, que es bastante informacional. Nos da el usuario, el password, la fecha, la hora, los comandos que empieza el atacante a ejecutar. También toda esa información lo graba. Y esa información para nosotros es muy importante, porque nos va a ayudar de repente a comprender por qué se trata de conectar y trata de ejecutar estos comandos, ¿no? ¿De acuerdo? Específicamente este proyecto corre en Ubuntu 16.04, es una versión realmente estable, yo no he tenido problemas, solo claro, lentitud. Justo ayer, ya por varios días he estado recolectando datos, y la máquina se pone un poco lenta, ¿no? Pero después, subiéndole un poco más de memoria RAM, y descargando también procesos en el sistema operativo, la máquina no tiene ningún problema. Este honeypot específicamente simula un shell, ¿de acuerdo? Un pequeño shell, donde cualquier usuario y cualquier contraseña, cuando tú la vas a colocar, va a poder ingresar, no tiene ninguna filtro. Entonces ingresa al shell y va a empezar a hacer algunos comandos. Entonces, la idea de este honeypot es que él va a grabar toda la sesión la va a grabar, ¿de acuerdo? Estoy colocando los enlaces porque la idea es que ustedes también lo puedan implementar en casa. Yo creo que es muy interesante porque nos ayuda a comprender cómo estos ataques masivos están todo el tiempo ejecutándose en Internet. Bien, básicamente la configuración, el honeypot corre en Python, ¿de acuerdo? Está desarrollado. La idea es de que instales la versión de Linux que comentaba hace un momento, y también la versión de Python, puede ser digamos, cualquier versión en realidad no tiene un requerimiento específico de la versión de Python, pero en realidad corre en cualquier versión. Para la configuración del honeypot, tú puedes ingresar vía texto o también vía web. La idea es que visualmente es mejor hacerlo visual, porque vas a ver todos los datos que se están trabajando, y el formato del reporte van a ver más adelante, que es bastante interesante. Uno ingresa al localhost a través del 5000, uno puede cambiar la IP de localhost para que puedas ingresar desde cualquier parte de tu red. Normalmente, el puerto que utiliza el telnet, él lo configura como 2323. Por eso decía hace un momento que en el router de internet
que se colocaba un forwarding, ¿no? Entonces, de tal manera que de cara a Internet, el router hacia todo Internet, escucha el 23, él escucha en el puerto 23, recibe el tráfico del puerto 23, lo cambia al puerto 2323 y lo envía a la máquina virtual. Por eso que ustedes ven en este archivo de configuración, que es el config.dis.yaml, este archivo de configuración te permite configurar el puerto, en este caso el puerto por default es el puerto 2323, pero el concepto es el forwarding, ¿no? Otro concepto interesante en la configuración del honeypot es una pequeña base de datos que ellos tienen. Como comentaba, este es un honeypot para conocer cómo funciona un honeypot, no para ponerlo en una red de producción, en una empresa, porque no es muy estable, por decirlo de alguna manera, y ahí se necesita ya otros tipos de honeypot que más adelante también los voy a comentar, pero para prueba de concepto me parece perfecto. Utiliza una base de datos SQLite, te da la posición donde está la base de datos y la verdad que no he tenido ningún problema porque claro, este es una prueba de concepto, es de mi casa, ¿no? Pero si yo quisiera, y sería bueno también ponerlo en una empresa, pues ahí ya deberíamos optar por una solución mucho más estable, ¿no? Que también es free, no tienes por qué pagar nada. Las IPs de la interfase, como ustedes por ejemplo verán, yo utilizo la IP loopback de la interfase local, el puerto 5000 es el puerto por default, 6500, perdón, yo lo he cambiado a propósito, no está publicado en internet, el honeypot, desde internet no está accedido, no es accedido, y también muy interesante es que las conexiones de la base de datos están restringidas a una conexión. Es decir, no pueden ver varias conexiones a la base de datos. Esto lo he cambiado también para que sea solamente una conexión a la vez. El directorio example, donde es guardado todos los samples, es decir, como él está capturando también todos los malware que se tratan de descargar, se guarda el SHA y ese SHA nos va a servir para poder también cruzarlo con otras entidades, como por ejemplo con virus total. Por esa razón, el honeypot también te pregunta si es que tú quisieras que todos los samples que está descargando, que está identificando, que está recolectando todo el tiempo, todos esos samples los puede validar también con otra fuente de datos muy importante, como lo es virus total. Para que este honeypot recolecta los malwares que intentan descargarse en el shell que está simulado, este malware, el honeypot saca el SHA y este SHA va y le pregunta a virus total. En este caso lo hace a través de una API, de la llave API key, ¿no? En este caso es mi llave personal y va y le pregunta, y esto sirve bastante porque Virus Total pues tiene una base de datos de antivirus, de motores de antivirus cerca de 75, 70 motores de antivirus que te van a permitir identificar el malware que tú has identificado por el honeypot, validar si es que qué tipo de malware es, ¿no? De repente es un troyano, es un virus, es un ransomware, es un bundle también. Un poco para validar de que esté funcionando el honeypot, básicamente para poder correrlo necesitas dos procesos, el backend y el honeypot. El backend va a correr todos los procesos, como comentaba, de la base de datos, va a levantar la base de datos, ¿de acuerdo? Y en parte del honeypot es donde ya va a levantar el puerto 2323, y va a empezar a escuchar todas las sesiones que va a empezar a escuchar y a guardar las sesiones que en este momento se van a realizar, ¿no? Básicamente lo que está aquí en la parte inferior es el ID del proceso y digamos, la aplicación que está corriendo, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso es el backend.py y el honeypot.py. Para levantar el honeypot, como ustedes pueden ver acá, es bastante sencillo. Te crea un directorio, ¿no? Al momento de la instalación. Dentro de esta instalación está el backend.py,
que es lo que comentaba de levanta la base de datos, y te da también el URL para poder hacer la administración del honeypot, y luego te da un debugger ping para que es el código que ya está activo y que ya está funcionando. Eso no es suficiente porque también hay que correr propiamente dicho el honeypot, es decir, ya que el servicio 2323 esté levantado, esté funcionando, el servicio de Telnet esté funcionando y empiece a levantar. Por ejemplo, ¿no? Ayer 17 de julio a las 21:32 lo levanté para validar que todo esté funcionando, levantó el puerto 2323 para no confundir. 2323 es interno, el puerto 23 es hacia Internet, que lo que más nos interesa es hacia Internet, porque el atacante va a estar buscando dispositivos IoT en el puerto 23, ¿correcto? Entonces, para poder ver acá, te da la fecha, 17 de julio de 2020, 21:32 la hora, el servicio de Telnet está abierto, no levantado, y aquí se puede hacer una primera conexión a las 21:33, a un minuto después de haberlo levantado, se está tratando de conectar las 38, 143, 195, y acá coloca el usuario, ¿no? El usuario es igual root, el password, un password de repente ya sea el password de default del fabricante o es password por default que están tratando de hacer un ataque de fuerza bruta, se conecta con este password y como comentaba al inicio, le va a dar un shell. Y este shell le va como que engañar al atacante que está en un dispositivo IoT, y lo que hace el atacante es tratar de descargarse, de hacer un download, perdón, a esta IP, ¿de acuerdo? Y va a tratar de bajarse el archivo limit.arm7 o el archivo limit.arm. O sea, para entender, es que utiliza una IP para conectarse al honeypot, y una vez que está en el honeypot, trata de descargar estos dos archivitos que son archivitos que tienen malware. Uno no sabe, digamos, qué es lo que tiene, porque, digamos, obviamente no vas a saber todos los detalles, pero la idea es que ya luego utilicemos otras bases de datos como la de Virus Total para confirmar de qué tipo de archivo es, ¿correcto? Luego, un poco más abajo, hace lo mismo, ya desde otra IP, cliente connected, de la 194, 180, con un usuario y otro password, que puede ser otro password también por default, y aquí se conecta esta otra IP, ¿no? 194. ¿Está bien? Básicamente eso. Entonces, para correr se necesita levantar el backend, el backend del honeypot, ¿de acuerdo? Va a levantar la base de datos, va a levantar la interfaz de administración, el proceso de base de datos, y luego vamos a levantar el honeypot. Una vez que levante el honeypot, levanta el puerto 2323 y empieza a recibir ya las conexiones. Toda esta información se va a empezar a guardar, ¿de acuerdo? Porque esto está, todo el tiempo está corriendo, ¿no? Entonces, mientras más ancho de banda tengamos, mayores capacidades vamos a tener, él va a recibir, también la máquina tenga más capacidad de memoria, disco, entonces vamos a recibir mayor cantidad de ataques, ¿no? Pero con lo que ya vamos a recibir nos va a dar una idea muy interesante. ¿Qué es lo que nos permite capturar el honey? Nos permite capturar las redes de donde se conecta, qué tipo de malware es, cuántas conexiones se han iniciado de este tipo de malware. O sea, vamos a ver una interfase en la cual, cuál es el malware más frecuente que se está ejecutando, a qué URL se está tratando de conectar, cuál es el sample de ese URL, que luego más adelante lo vamos a usar, esos URLs de qué país proviene, cuál es la fecha, la hora, cuál es el SHA, cuál es el código SHA, el hash, ¿no? Cuántas conexiones se han intentado realizar y cuál es el sample, ¿no? También muy importante, ¿no? El nombre del archivo, el tamaño del archivo, cuál es la primera vez que se ha visto este archivo. Esto puede ser interesante, ¿no? De repente para cruzarlo con nuestros motores de antivirus, con nuestros, de repente tenemos EDR en nuestra empresa, entonces, oye, empezamos ya a cruzar información para que no sea estática toda la información que empezamos a recibir, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones? Yo, por ejemplo, siempre voy a conexiones, para ver la fecha, la IP, el sistema autónomo de donde se conectan, el país,
el usuario, la contraseña que usa, esto ya es relativo porque yo ya he visto tantos que no me llaman la atención. Lo que sí, mi foco, por ejemplo, más es en el tema de el tipo de malware, ¿no? Porque como ustedes saben, es todo un mundo en el cual a través de este honeypot estoy tratando de identificar malware cuál es su procedencia, qué es lo que trata de hacer, ¿no? Y por eso necesito otras fuentes de información. Aquí está un poco en el tiempo, por ejemplo, está desde el 13 de junio levantado, hay tipos de malware como Mare, Parekit y Horse, no están todo el tiempo levantados, lo que pasa que también a veces por temas de cache lo apago, ¿no? Pero van a ver de que es bastante útil tener esta visión en el tiempo y ver sobre todo el malware, ¿no? O sea, toda esta información que está acá permite capturar y mostrar a este honeypot que estoy mostrando en este momento. Bien, vamos a hacer entonces un análisis ya con la herramienta. Aquí vamos a ver el telnet, por ejemplo, esta es una vista ya de todos los URLs que ha ido detectando. Esto es del 13 de julio, ¿de acuerdo? Y van a ver acá las IPs de donde se conectan, ¿no? Donde se conectan para descargar el malware. Nos da el sample que decía hace un momento y cuántas conexiones tiene cada uno de esos samples, ¿no? Tiene 3 conexiones, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? La extensión, el ARM6 o ARM, se debe a que los dispositivos IoT, por lo general, están, digamos, desarrollados en una arquitectura ARM, ¿no? Una arquitectura de procesadores pequeñitos, un procesador para uso específico de dispositivos que tienen pocos recursos, ¿no? Poco disco duro, de repente no tienen hasta memoria, pero son dispositivos que normalmente no tienen una arquitectura Intel o x86, sino tienen una arquitectura bastante reducida porque su propósito es muy específico, ¿no? Ver la temperatura de un sensor y hacer una acción, etcétera, ¿no? Entonces, no es una arquitectura abierta. Aquí está el tema de los samples, ¿no? El nombre del archivo que se trata de descargar, el tamaño, cuándo fue la primera vez que fue visto, y acá están las conexiones, ¿no? El país de origen de donde se conectó, el usuario, el password, como ustedes ven, es cualquier usuario y cualquier password, el número de URL que se ha tratado de descargar digamos, de este país, ¿no? Ahora más adelante lo vamos a ver con detalle, es una IP que pertenece, digamos, a un ACN que está en Estados Unidos. Varias cosas acá. Este diagrama muestra, ahora más adelante lo vamos a ver, todo esta parte que está en celeste un poquito oscuro, turquesa, es Estonia. Hace 2 semanas aproximadamente tuve muchos ataques de Estonia, luego me parece que es Estados Unidos y Asia también, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también, no solamente los ataques que recibe, digamos, mi casa son de Estonia o Estados Unidos o China o Asia, del mismo Perú. Hay IPs que, digamos, yo entendería, son otras casas que ellos no están enterados de que sus máquinas están infectadas o sus máquinas ya son parte de un botnet y están atacando a otras máquinas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto es una muestra aleatoria del 14 de julio, del lunes, pero a veces pasa que hay más, bueno, pues se puede decir que entre un 30 y 40% son IPs también de propio Perú, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Connections, como comentaba, por ejemplo, acá no hay un resumen un poquito más grande, nos da la fecha, la hora, la IP, el sistema autónomo de donde se conecta, el país. ¿Por qué es importante el sistema autónomo? Porque si es que ya estamos frente a un ataque de OS o un ataque donde hay muchas conexiones desde este sistema autónomo, entonces de repente se puede coordinar con el proveedor de Internet para decirle, oye, mira, este ACN tiene muchas conexiones fraudulentas, maliciosas, entonces hay que poner un filtro, obviamente coordinado, ¿no? Porque puede ser también
que ni siquiera ese propio CN sepa lo que está ocurriendo, ya que puede ser un tráfico que ellos tampoco estén enterados que sus máquinas, de repente es un proveedor de cloud y está totalmente hackeado y él no está enterado y vamos a bloquear y también vamos a bloquear a clientes correctos, a clientes que estén bien. Entonces eso es una coordinación que hay que hacer muy detallada porque el atacante puede utilizar un proveedor de cloud y nosotros al bloquearlo totalmente, bloquearíamos también a clientes correctos. Entonces eso no es bueno, ¿no? Pero como concepto, el ACN nos da una idea específica de que esa IP a quién pertenece, a qué proveedor. Es un proveedor de Internet, es un proveedor de cloud, es un proveedor de hosting, etcétera, ¿no? Los países, esta es una muestra, por ejemplo, está Estados Unidos, Perú, Hong Kong, el usuario y el paso y el URL. Este es un día anterior, aquí ya es un poquito diferente, del 13 de julio, luego ha habido un corte al 6 de julio, Estados Unidos, Netherlands, Italia, Francia, Brasil, Corea, China, la India, ¿no? De diferentes países. Aquí no sale Estonia, pero hace 2, 3 semanas había mucho tráfico de Estonia. Y digamos, yo no conozco a nadie en Estonia, entonces no tendría ningún sentido. Ok, los URLs, vamos a analizar, por ejemplo, ahora, fíjese, esta es una lista de URLs. Ahora, en la mañana vi el honeypot y ya cambiaron, hay otros, pero, por ejemplo, ¿no? De dónde se conectan, o sea, los URLs ¿no? de Estados Unidos, tiene esta arquitectura, ¿no? HTTP, la IP, la extensión de la arquitectura del dispositivo, la fecha, número de conexiones, y por ejemplo, aquí en la parte inferior de este honeypot, ¿no? Hay 28 conexiones del 911.rm y de 29 conexiones del 911.rm7. Entendería que tiene que ver de repente con algo del coronavirus o con alguna alerta global de dispositivos IoT y como que podría ser algo que puede confundir a una persona que está administrando esto, ¿no? Pero en realidad es un malware, ¿no? Bien, acá están los samples, ya los hash de cada malware que se ha identificado, cuál es el tamaño del malware, ¿no? Son malware pequeñitos, ¿no? La primera vez que fueron vistos, nos dice la fecha, y si lo coordinamos con virus total, tiene una fecha muy parecida también. Ya. Vamos a analizar Giganet, Giganet que es digamos, es uno de los últimos malware que puede identificar para compartir con ustedes. Ahí se puede ver cuándo fue la primera vez que fue visto el 14 de julio, este lunes que pasó, a las 5:35. El país de origen fue Estados Unidos y el usuario y password que utilizó fueron los que están en presentes. Se identificó la fecha, la duración. Esta duración, digamos, me dirán, oye, ¿para qué sirve? Pero 10.8 segundos más o menos ha durado en que se conectan, le obtienen el shell, tratan de descargar el malware, tratan de ejecutar comandos y se cierra la sesión, aproximadamente, ¿no? El malware, el nombre del honeypot, cuál es el ACN de donde se ha conectado, y si haya habido algunas conexiones previas. En este caso, se ha habido una conexión previa a las 5:30 minutos antes, digamos. Acá está el URL digamos, desde donde se ha descargado, y aquí está la sesión. Aquí es, digamos, lo rico que da el honeypot, ¿no? Para analizar y tratar de entender. Entonces, fíjense, una vez que se conecta al shell con este usuario y password que puede ser en realidad cualquiera, a propósito se ha configurado de esa manera, trata de colocar enable y shell, o sea, como que él trata de ejecutar un shell, ¿no? Para poder saber si es que dónde está parado, por decirlo así, ¿no? Luego SH y luego VisiBox cura, VisiBox PS, bueno, cura no sabía de qué se trataba, pero VisiBox PS sí, digamos, es en Linux, en Unix, ¿no? Es el PS-D, PS-AUX, para ver los procesos que hay en el sistema, ¿no? Como que trata de ver, como que VisiBox es un pequeño shell que normalmente lo utilizan
los dispositivos IoT porque simula, digamos, un shell para comandos específicos de un sistema operativo para ver los procesos que tiene, luego hace un cat para ver todos los sistemas de archivos que estén montados, ¿no? Trate de validar quiénes están montados, y luego este comando cura, ¿no? Este comando cura, el día de ayer estaba investigando de qué se trataba, gracias a Walter también que estuvimos conversando, me pudo dar también algunas indicaciones. Es un framework que lo utilizan algunos dispositivos IoT para el tema de que, como son hardware tan reducidos, ¿no? De propósito reducido, utilizan unos frameworks para poder ejecutar algunos comandos. Y uno de ellos es cura. Fíjate lo interesante. Entonces, él trata de descargar un shell, lo obtiene con VCBox, ejecuta cura, ¿de acuerdo? Y empieza a validar opciones. Uno de ellos es ver los procesos que hay en el sistema operativo, ver los archivos montados que tiene el sistema operativo, y luego trata de colocar variables, ¿no? Valores en algunas variables. Eh, ¿De acuerdo? Luego también empieza ya a ir a archivos temporales y a borrar esos archivos temporales, ¿no? Entonces, borrar todos los archivos temporales. Esto lo vamos a ver un poco más abajo. Pero lo interesante en esta parte es que, por ejemplo, si me están siguiendo, más o menos en esta, a mitad, casi finalizando, ejecuta el shell, bin basibox, hace un copiado de este archivo que ha tratado de crear y lo envía a este archivo de nuevo y le cambia de permisos. Le cambia de permisos con chmod 77, es decir, lo trata de ser ejecutable, ¿no? Y luego, de nuevo, y luego lo ejecuta. Obviamente, esto no va a ser ejecutado porque el shell está, justamente el honeypot está simulando ser el shell correcto, pero en realidad no se va a ejecutar nada. Lo que está es grabando todo, ¿no? Luego, trata de ejecutar el TFTP, no lo va a encontrar, y finalmente, el wget, fíjense, bin busybox wget, HTTP, la IP de donde se conecta, el puerto 80, y aquí está el malware. Trata de descargarse el malware, ¿no? Con wget, HTTP, lo envía al archivo KURC, le cambia de permisos y luego lo trata de ejecutar. Y esa es la modalidad que hace el honeypot, ¿no? O sea, él trata de validar que sea un shell, ve qué procesos tiene, qué sistema de archivos está levantado, borra los temporales que se hayan usado, digamos así, para tratar de borrar rastro, cambia de permisos al archivo para que sea ejecutable y descarga estos archivos. Tiene una lógica más o menos que se entiende, obviamente los detalles exactos, no- 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 algunos detalles no los tengo muy claros, pero en general sí me parece interesante el tema de que trata de descargar el malware, ¿no? Lo envía a otro archivo y ejecuta eh, cambio de permisos para poder ejecutar el malware, ¿no? ¿De acuerdo? Esta sesión ha sido grabada gracias a que se tiene esta parte de que es un honeypot bastante interactivo, ¿no? Guarda toda la sesión que normalmente. Aquí he hecho un resumen porque normalmente es un poco más largo y también no entraba un poco en la pantalla. La idea era mostrar de manera resumida lo que trata de hacer este honeypot, ¿no? Acá está la parte de los dos archivos que descarga, ¿no? Lo envía hacia infects.wget, le cambia de permisos, y ahora vamos a analizar en los SHAs. Oye, me interesa saber qué cosa es este malware, ¿no? Si yo estuviera en una empresa y estoy viendo este malware, pues me interesa ver qué tipo de malware es. Entonces, me conecto al virus total. Bueno, un poquito para que todos estemos situados. El hash es una operación matemática, ¿no?
es una operación matemática que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información dada, ¿no? Entonces, ese código que nos aparece acá, este hash es único, y si este código lo usamos en systotal o sysvirus total, en ani.ran, entonces vamos a validar qué tipo de malware es, ¿no? Con esa información que ya es única, solamente le pertenece a este malware específico, vamos a ir, ahora a virus total. Entonces, en virus total, colocando este SHA para cruzar la información que nos ha dado este dispositivo, este honeypot, nos identifica que es el Giganet.rm6, lo que habíamos visto con el honeypot, ¿de acuerdo? La primera vez vista fue el 12 de julio, 2 días antes, ¿de acuerdo? Y de los 60 motores de antivirus, aproximadamente 32 lo han detectado como un archivo malicioso, ¿no? Y de esos archivos maliciosos, por ejemplo, AVG lo detecta como LF Mirai, Bitdefender como, de manera general como Mirai, Avast como Mirai DN, y como todos sabemos, Mirai es un botnet que fue desarrollado, fue, digamos, muy vistoso ya hace años atrás, porque utilizó muchos dispositivos IoT para enviar tráfico, hacer un ataque de DOS, ¿no? Entonces, en este caso, si mi casa estuviera un dispositivo IoT conectado a Internet con el servicio Telnet y totalmente disponible a Internet, mi casa estuvieran usando mi ancho de banda de Internet, estuvieran usando mis dispositivos IoT para un ataque a un segundo objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? También del segundo malware que se detectó, haciendo una revisión también con virus total, también lo detecta de los 59 motores, 32 lo han detectado como un código malicioso. Esto ha sido detectado el 12 de julio y también, ¿no? Casi todos los dispositivos, los motores de antivirus lo detectan como un troyano, pero de la familia del botnet Mirai, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Las conclusiones finales son que aproximadamente a los 20 minutos que vas a publicar un dispositivo, eso fue en mi experiencia, vas a empezar a recibir actividad maliciosa. Eso pasó cuando instalé este honeypot en casa, aproximadamente en ese tiempo. Y yo recuerdo mucho que la primera conexión que recibí fue de Uruguay, utilizando este concepto de usuario y password y con el shell, ¿no? El segundo punto es que probablemente tus dispositivos vulnerados formen parte de un botnet, ¿no? Y tú no lo sepas, como lo que hemos visto con IPs de otros países y con IPs también de Perú, que ni siquiera el dueño o la casa esté enterada de que ellos estén atacando a otros dispositivos, ¿no? Y están consumiendo su ancho de internet, consumiendo sus recursos de sus equipos, ¿no? ¿Qué se recomienda? Pues se recomienda que implementes las mejores prácticas de seguridad. Y para ello, pues uno de los temas es cambiar las contraseñas por default, actualizar el sistema operativo, y si no es necesario Internet, pues es mejor desactivarlo, ¿no? Ya que entras a todo un mundo, todo un universo donde normalmente van a hacer scanning y probablemente traten de acceder a tu dispositivo. Y lo último, de manera muy general, obviamente por el tiempo, es que se recomienda comunicarte siempre con el fabricante o ingresar siempre a la página del fabricante para que si tú has comprado un dispositivo IoT y lo tienes instalado en casa, sepas cuáles son las recomendaciones que te da el fabricante, ¿no? De repente te recomienda un conjunto de pasos para que de repente para poder administrar doble factor de autenticación, que ahora se te recomienda mucho. Entonces, todas estas recomendaciones, estas buenas prácticas, es bueno realizarlas, ¿no? Finalmente, para acabar, voy a tratar de ingresar al honeypot. Solamente voy a tratar de, si me confirmas, por favor, Paolo, si están viendo mi máquina, por favor, para poder mostrar sí, de acuerdo. Miren, este es el honeypot, lo tengo, muchas gracias, Pablo. Esto es
la máquina que tengo en casa. En este momento está como son 12:20 del mediodía y como ustedes pueden ver, el último ataque, digamos, la última sesión que se ha tratado de conectar ha sido esta de el 18 de julio, 12:19, o sea, hace 3 minutos, y se ha tratado de conectar la IP 194, 224. ¿No? También eso ha sido a las 12:19. También dentro de ese mismo minuto se ha conectado también otras IPs. Y por ejemplo, acá vemos una de las 12:19:23, hoy día 18 de julio. Se ha conectado ya con, mira, justamente con Giganet, con el que habíamos analizado, giganet.arm. Se ha tratado de descargar el malware, ¿no? Y acá lo guarda. Esta es la manera, digamos, textual de cómo se puede ver, ¿no? Cómo se observa, cómo es que empieza el honeypot a descargarlo, ¿no? Esta es la última, digamos, de hace 3 minutos, ¿no? Aquí estoy validando que esté funcionando correctamente la base de datos y también aquí voy a tratar de ingresar vía web. Esta es la plataforma que comentaba. Acá un poco las conexiones. Mira, van a ver, estamos 18 de julio, 12:19, y se puede observar desde qué países se están tratando de ingresar, ¿no? En este caso, lo que decía hace un momento, ¿no? Esto puede ser de cualquier país, en realidad no pasa nada. De Estados Unidos, el usuario y el password, bueno, el antivirus, esta es una máquina virtual, así que no hay problema. El país, acá está lo que comentaba, ¿no? De Perú, o sea, estos señores de repente ni siquiera están enterados de lo que está pasando, de dónde se está conectando, de diferentes países, ¿no? Rusia, Brasil, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los samples? Me gusta mucho esto, ¿de acuerdo? Porque aquí me permite ver, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay otra tipificación XD, por ejemplo, habría que analizarlo, ¿de qué se trata, ¿no? Pero simplemente, y esto ya como está conectado con virus total, no sé si comenté hace un momento que tú puedes hacer que el honeypot se conecte con virus total y descargue la firma, descargue con el SHA, pueda validar si es que qué tipo de malware es. Entonces, en este caso, con este SHA ha detectado que es otra vertiente de los 60 motores antivirus, 22 es Linux Mirai, ¿no? Está un poco si hacemos acá una conexión, él va a tratar de conectarse, ojalá que funcione, porque normalmente a veces no funciona por diferentes razones, ¿no? Pero en general funciona bien, ya, a veces se pone un poco lento. Por ejemplo, desde Rusia, estoy con el SHA, ¿de acuerdo? Voy a tratar de meterme a otro SHA, voy a ver si por acá tengo un poquito, a ver, Limay está bien, bueno, este está igual. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ha habido muchas conexiones de esta misma IP, ¿de acuerdo? Pero en diferentes momentos, o sea, está muy intensa esta conexión, y esto me podría servir para mi caso, ¿no? Pues si es que yo tengo un firewall, un WAF, de cara a Internet, ya podría ser un blacklist para asociar esta IP y poder hacer un bloqueo, ¿no? Acá están los URLs de donde se conectan, ¿no? Igual, ¿no? Te da, por ejemplo, aquí ha habido 21 sesiones, es de Suecia, Portugal, de donde se ha conectado, ¿no? Finalmente, las conexiones es una información muy gráfica, te permite ver de manera instantánea. Hay un delay, ¿correcto? Hay un delay, pero muy pequeñito, pero te permite ver de manera gráfica todo lo que ocurre con el honeypot, ¿no? ¿De acuerdo? Y te puede ayudar para complementar toda la información que tú estés interesado en analizar y eso sea parte de tu estrategia de protección de tu empresa. Por mi lado ha sido todo. No sé si Paolo tiene alguna pregunta, encantado de poder resolverla.
César, muchas gracias. Ha sido una excelente charla, de verdad. Nos ha gustado bastante, ha sido bastante claro. Has dado varias recomendaciones también. Si acá hay algunas preguntas, en realidad hay varias preguntas, pero nos ha quedado corto el tiempo para las preguntas, entonces vamos a tratar de resumir un poco. Bueno, yo creo que dada la coyuntura actual, muchas personas nos hemos quedado en casa, lo que nos obliga a trabajar en casa, a tener a los hijos en casa también. Eso implica que hay muchos dispositivos eh, que estamos usando con mayor, o sea, estamos usando más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los juegos de video, tenemos access points, las cámaras que usamos para conferencia, etcétera. Entonces la pregunta creo que han hecho varios de diferentes maneras es, ¿qué recomendaciones nos darías para trabajar de manera segura con todos estos dispositivos que tenemos en casa, ¿no? Sí, sí, mira, ahí, en realidad, primero, la idea sería que todos los dispositivos que se conectan por Internet, la idea sería tratar de jardinizarlo, ¿no? No publicarlo si no es necesario, tratar de ingresar a través de un doble factor de autenticación, no solamente con el usuario y el password, y desactivar, por favor, todo lo que es usuarios, contraseñas por default, puertos por default, ¿no? Por eso sería necesario contactar con el fabricante o ubicar la página web del fabricante para tratar de ver cuál es la recomendación. Probablemente te digan, oye, cambiar la contraseña por default, utilizarla solo localmente, ¿de acuerdo? Y algunas recomendaciones más, como por ejemplo, activar el doble factor de autenticación para ingresar. Igual siempre es bueno que se contacten con el fabricante del dispositivo que estén usando, ¿no? Para ver mejores prácticas, y, sí. Okay. ¿Y hay alguna recomendación? He visto también que hay ahora muchas formas de tener IoT en casa. Tenemos a Google, tenemos a AWS, que nos da opciones para automatizar equipos en la casa, las luces, qué sé yo. ¿Hay alguna recomendación para comprar este tipo de hardware? Es decir, algún tipo de hardware en particular que no deberíamos de repente adquirir o qué medida tomar en función a esto? Mira, ahí creo que mi relato me quedó un poco corto porque quizás digamos, tanto estos fabricantes que son tan importantes, siempre van a tratar de pasarla, digamos, el concepto de usabilidad, ¿no? Es decir, todos los dispositivos sean lo más fáciles de que el usuario lo utilice, le saque el mayor provecho. Lo que yo recomendaría siempre es ubicar la parte de seguridad del lado de Internet, que la información que exponemos en este dispositivo, ¿no? Si es cuentas personales, si es que son datos internos, no lo deberíamos hacer. Por esa razón, siempre recomiendo tratar de no compartir información personal en estos dispositivos, ya que tienen toda la información de nosotros en estos sitios, ¿no? Ok, César, muchas gracias. Te repito que ha sido una gran charla, muy interesante, se ha entendido todo muy bien. Te agradecemos bastante. Un aplauso virtual para César. Muchas gracias, Renato. Gracias a todos. Buenas tardes.